quiero compartir en este video cómo defendernos de los apóstatas. Hoy en día, en esta era moderna, ya que hay comunicación en las redes sociales, por internet, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, han habido muchos activistas tratando de confundir a nuestros queridos hermanos testigos de Jehová. Bueno, hermanos que quizás no tengan un conocimiento profundo o que tengan alguna duda y ellos no puedan responder a esas interrogantes. Hoy les traigo este video, o sea, cómo defendernos de las falsas y calumnias, acusaciones, ¿no?, que nos hacen los activistas, los ex testigos de Jehová, los apóstatas, en cuanto a las profecías. Y eso se ha vuelto una moda entre los activistas o apóstatas, porque realmente el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y prudente, ha cometido fallos. Bueno, ha cometido fallos como todo ser humano. Pero hoy vamos a aprender y vamos a utilizar literatura de la cristiandad que también nos atacan, que nos acusan, según Deuteronomio 18:22, de ser falsos profetas. Ahora, primeramente, quiero presentarle, ¿no?, un libro muy utilizado por nosotros cuando salimos a predicar, que casi siempre lo tenemos en nuestra manera de predicación, cuando salimos a dar estudios, cuando compartimos el conocimiento con otras personas que quizás nos hagan preguntas difíciles. Y estamos hablando del librito Razonamiento a partir de las Escrituras. Hay algo interesante que quizás para algunos hermanos desconozcan este detalle que voy a presentar. En este libro tiene varios temas. No hay que decirlo, pero sí quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Aquí hay varios temas, como ustedes pueden ver aquí. Y en uno de los tantos temas que hay un tema que se llama falsos profetas, que queda en la página 156. Vamos a la página 156. Y vamos a ver cuál es la opinión que tiene el esclavo fiel y prudente con relación a fechas que no se han cumplido, ¿no? Y cuál es la razón o la explicación que dan ellos. 156. Ya estamos en la página 156. En la sección falso profeta. Falsos profetas, aquí lo define como personas o organizaciones que proclaman mensajes que ellas atribuyen a una fuente sobrehumana, pero que no tienen como fuente a Dios verdadero, ni están en armonía con su voluntad revelada. Muy bien. En la siguiente página vamos a notar algo interesante. En la página 160, para aquellos que desconozcan este párrafo, esta página, este subtítulo, no han cometido errores los testigos de Jehová en su enseñanza. Dice, los testigos de Jehová no afirman que son profetas inspirados. En ningún momento Russell, en algún discurso, en alguna publicación, nunca ha dicho que es un profeta inspirado. Ni Rutherford tampoco, ni ninguno de los presidentes. Dice, han cometido equivocaciones como ser humano, imperfectos, al igual que los apóstoles de Jesucristo, y a veces se han equivocado en las expectativas que han tenido. Y aquí da una serie de textos, por ejemplo Lucas 19:11
y Hechos 1.6. Vamos a ver lo que dice Hechos 1.6. Vamos a utilizar la traducción de Nuevo Mundo, de la Santa Escritura. Vamos al libro del discípulo Lucas, Hechos 1.6. Y vamos a ver una conversación que tienen los apóstoles con Jesús. En el verso 6, donde dice, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6. Entonces, cuando ellos se reunieron, los discípulos, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Bueno, si los apóstoles tenían el Espíritu Santo, en Juan 20:22, dice que Cristo les sopló Espíritu Santo, dice, reciban Espíritu Santo. Y ellos ya, ese Espíritu moraba en ellos. La pregunta que surge es, ¿puede una persona tener el Espíritu Santo y equivocarse? ¿Puede un ungido, una persona que lleva la delantera, en este caso como los apóstoles, equivocarse de interpretación de algún punto de vista? Eso es una pregunta que ustedes tienen que llevar en todo el video que estoy analizando con ustedes. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles pensaban que Cristo iba a condicionar, iba a restaurar lo que se había perdido en tiempo presente, porque le dice en este tiempo. Sin embargo, Jesús le contesta, él le dijo, no le responde a ustedes, no le corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. ¿Por qué razón Jesucristo hace énfasis en esta expresión? A ustedes no les corresponde saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Así que ningún ser humano, por lo muy inteligente que sea, o que tenga el Espíritu Santo, puede saber con exactitud predecir el futuro, porque el futuro es incierto. Claro que hubieron siervos de Dios a través de la historia y siervos de Dios modernos que se han adelantado a la expectativa de descifrar los tiempos y sazones que realmente dice Jesucristo que no les corresponde y que el propio Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Basado en estas palabras que dice Jesucristo, si vamos a Marcos, al Evangelio sinóptico de Marcos, vamos a ver otro detalle. Marcos 13:32. Muy bien, en Marcos 13:32, Jesucristo era muy claro cuando le dijo en Hechos 1.6 que solamente al Padre le pertenece descifrar los sazones y tiempos del futuro. Aquí, nuevamente, Jesucristo hace énfasis que el Padre Jehová, para otros Yahvé, es el único que puede descifrar con exactitud el futuro. Cuando aquí en el verso 32 dice, ahora bien, el día, el propio Jesucristo dice, el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, o sea, Jesucristo, solo el Padre. Así que
Nadie puede descifrar con exactitud lo que pueda suceder en el futuro. Hasta más, Jesucristo se excluye de saberlo todo con exactitud, porque dice que el Hijo no sabe el día de juicio o su segunda venida. Cuando Cristo, que estuvo en la tierra, conversó con los apóstoles en privado. Ahora bien, los apóstatas, que son nuestros enemigos, que son los enemigos de la organización de los testigos de Jehová, que siempre han sido los acusadores de nuestros hermanos en la fe, que quieren desvirtuar nuestros hermanos queridos, confundirlos, crearle dudas, como el diablo hizo al principio, que le creó una duda, y mediante esa duda Adán y Eva sucumbieron y cayeron en la desobediencia y en la apostasía. Como el padre de la mentira en Juan 8:44. El diablo dice que no permaneció en la verdad. No permaneció en la verdad. Y muchos de los apóstatas que están en las redes sociales no han permanecido en la verdad. Porque la verdad no está en ellos. Porque cuando hablan, dice Juan 8:44, hablan mediante su propio juicio, su propia venganza, su propio despecho, su propia ser víctimas en cuanto que no tienen el favor de Dios. Bueno, los apóstatas utilizan un texto. Claro, sabemos que Russell en el año 1874, en 1914, después el otro presidente, Frederick Frank, en el año 1975, y en el caso de Rutherford, predijeron, interpretaron la parucía de Cristo, cosa que no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque Hechos 1:6, a priori, dice que los únicos que saben tiempo, el único que sabe los tiempos y sazones es el Padre. Y en Marcos 13:32, Cristo dice que ni él mismo sabe el día y la hora en que él vendría a ejecutar la humanidad inicua y salvar a su pueblo. Sin embargo, los apóstatas que vemos en las redes sociales, los activistas que vemos en las redes sociales, los ex testigos de Jehová que vemos en las redes sociales, buscan ciertas literaturas, libros que han sido editados admitiendo la fecha, el año 1874, 1914, la fecha de 1925, que vendrían Abraham, Isaac y Jacob, donde él mandó a construir una casa que se llama la Casa de Príncipe, Bexarin, y 1975, ¿no? Que vendría, se cumpliría los 6.000 años de historia humana y que vendría en ese año. El tiempo del fin no se cumplió por la razón de lo que dice Marcos 13:32 y por la razón que cité ahora de Hechos 1:6. Ellos utilizan el texto de Deuteronomio en el Decálogo que Moisés escribe, el Pentateuco samaritano, y una de las cosas que transmite Moisés mediante la inspiración de Jehová son estas palabras. Deuteronomio 18. Versículo 22. Vamos a ser más exactos. Dice, si el profeta
habla en el nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová no ha dicho esas palabras. El profeta las ha dicho con arrogancia. No debes tenerle miedo. Sin embargo, Russell, ni Rutherford, ni Frederick Frank se autotitularon profetas. Y aquí está hablando del profeta. Muy bien. Surge una pregunta para los activistas es testigo de Jehová, para la cristiandad apóstata, para los detractores, para los teólogos apologistas, falsos y acusadores que nos tildan de ser una secta peligrosa como organización de los testigos de Jehová. Ellos unen este texto con todas las afirmaciones que yo acabo de decir, de Deuteronomio 18:22, y nos acusan de una falsa religión, que no estamos aprobados por Dios. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Podrían los apóstoles, los 12 apóstoles que Cristo escogió, equivocarse de interpretación bíblica de una manera hermenéutica, teniendo el Espíritu Santo y ser falsos profetas? Podríamos aplicarle el texto de Deuteronomio 18:22 a los apóstoles. ¿O realmente los apóstoles se equivocaron, interpretaron mal las palabras de Jesucristo? Y para eso voy a utilizar el texto de Juan, capítulo 21, verso 23. Vamos a buscarlo. Juan 21. Vamos a leer el contexto completo de ese pasaje donde Pedro le hace una pregunta a Jesucristo. Juan 21, 23, ya estamos en el 21. Vamos a leer desde el contexto del versículo 21 y 23. Muy bien. Dice, por eso, cuando lo vio, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a hacer de este? Hablando del caso del apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús. Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? Tú continúas siguiéndome. Por eso, entre los hermanos, en el caso de los discípulos, corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti eso? Los apóstoles empezaron a murmurar, quizás a decir o proclamar, que Juan iba a estar vivo hasta la segunda venida de Jesucristo, su parucía. Y eso lo entendió Pedro. Pero sin embargo, dice el versículo 23, que entre los hermanos corrió el rumor de este discípulo, que no iba a morir. O sea, que el apóstol Juan no iba a morir, iba a estar vivo en la presencia. Así que ellos entendían que el tiempo de fin, el tiempo de la segunda venida de Cristo, del tiempo de la ejecución final del Armagedón, iba a ocurrir en el primer siglo. Eso era la interpretación que le dio Pedro, tanto los discípulos, a las palabras de Jesucristo.
Porque Jesucristo dice aquí, en el 22, Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti eso? Tú continúas siguiéndome. O sea, también Jesucristo reprendió a Pedro. Pedro era muy intrépido, era muy explosivo, muy adelantado a los acontecimientos, y Pedro pensó que Cristo estaba afirmando que el apóstol Juan, el apóstol amado, iba a estar vivo en la presencia de la segunda parucía de Jesucristo. Vamos a ver la opinión que da la cristiandad y vamos a utilizar uno de los mejores comentarios de la cristiandad, y estamos hablando del comentario de Matthew Henry, este que ustedes ven aquí. Vamos a buscar la explicación que da la cristiandad, ya que la cristiandad nos ha acusado a nosotros que una persona que tenga el Espíritu Santo no se puede equivocar, que los apóstoles no se equivocaron, que los únicos que se equivocan son los testigos de Jehová, los miembros que llevan la delantera, como el cuerpo gobernante, y sus seguidores se han equivocado, han dado fechas fallidas. Nosotros reconocemos, como en el libro de razonamiento que acabo yo de leer, somos conscientes de nuestra necesidad espiritual y somos conscientes que no somos infalibles, somos falibles a la palabra de Dios. Muy bien. El comentario bíblico de Matthew Henry, traducido, adaptado al castellano por Francisco La Cueva, contiene 13 tomos en un solo tomo. Hay otros tomos individuales, pero este es el resumen de 13 tomos en uno solo. Obra completa sin abreviar. Vamos al pasaje nuevamente de Juan, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 21 al 23. Vamos a ver lo que dice la cristiandad. No vamos a ver lo que decimos nosotros en nuestra literatura, quizá algún libro en específico, alguna despertar, alguna atalaya. No, vamos a ver lo que dice la cristiandad con respecto a este pasaje donde Pedro entendía explícitamente que Cristo vendría en el primer siglo, porque estaría vivo el apóstol Juan. Vamos al último capítulo. Vamos aquí a muy bien. Estamos aquí en el Evangelio de Juan, del comentario bíblico de Matthew Henry. Muy bien. Hay 3 párrafos. Voy a leer las partes principales, ¿no?, que quiero resaltarles a ustedes. Donde dice, aquí tenemos una tradición apostólica, pues este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Recuerden bien, lo voy a explicar bien detalladamente para que ustedes capten el punto de lo que yo quiero explicarles a ustedes, mis hermanos testigos, para que ustedes puedan defenderse de los opositores, de los enemigos, de estos activistas falsos, resentidos, despechados, para hacer una mejor defensa con mansedumbre, con seguridad y convicción. Aquí, en este punto 1, dice que se extendió entonces entre los hermanos ese dicho, ¿no?, de que el apóstol Juan estaría vivo y que el Armagedón o el tiempo final de la parucía de Jesucristo sería en el primer siglo. Dice, el término hermano no tiene aquí el sentido, aquí pone varios textos, donde la referencia es claramente a los hermanos según la carne. Incluso es un sentido ligeramente diferente
es del 20:17, donde la referencia es a los discípulos que habían acompañado de cerca a Jesús en su ministerio público. Está hablando de los 12 apóstoles. En este caso, donde aparece la frase, en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Vamos a seguir analizando. Muy bien. Dice, más bien el sentido característico eclesial que vemos en Hechos 1:6, 6:3 y 9:30 tampoco tiene, dice, nota de traducir o de traductor, el sentido de Hechos 2:29, 37 y 7:2, y en otros lugares en que se establece diálogo con judíos no convertidos, pero llamados así por pertenecer al mismo pueblo elegido, en el que todos los israelitas eran considerados los hijos de Dios. Muy bien. Punto número 2. Vamos a leer el punto número 2 sobre el pasaje de Juan 21, versículo 21 al 23. A pesar de ser una tradición tan antigua, vemos que resultó falsa. Bueno, según este dicho, se extendió entonces entre los hermanos, dice que resultó ser falsa. Y si es falsa, es porque los apóstoles se equivocaron, teniendo el Espíritu Santo de Dios, porque ya Jesucristo en Juan 20:22 le había soplado y habían recibido el Espíritu Santo los 12 apóstoles, por haber interpretado mal ciertas palabras. Fíjense, voy a volver a repetir. A pesar de ser una tradición tan antigua, vemos que resultó falsa por haber interpretado mal ciertas palabras de la Escritura. Con esto hemos de aprender a ser cautelosos en cuanto a admitir como ciertas, mucho menos como infalibles, las tradiciones de la iglesia. Está admitiendo que los apóstoles cometieron una falsedad, en este caso el apóstol Pedro y los demás discípulos, en hacerles ver a las personas, hacerles llegar a las personas de esa época que Juan estaría vivo en la segunda parucía de Jesucristo. Y que dice aquí que hemos de aprender a ser cautelosos en cuanto a admitir como ciertas, o mucho menos, o como infalibles, las palabras de aquí. Entonces, los testigos de Jehová, nosotros, como organización, como miembros, entendemos lo que dice aquí el libro de razonamiento a partir de la Escritura. Que nos hemos equivocado. El esclavo, fiel y discreto, admitido, ha reconocido en público, en su literatura, que ha cometido errores como ser humano imperfecto, como los apóstoles cometieron errores de interpretar mal las palabras de Jesús en Juan 21, 23. Vamos a seguir leyendo. Muy bien. Dice, las tradiciones de la iglesia. Dice, esta tradición llegó a ser pública. Dice aquí, pública, común, universal, y con todo era falsa. Fíjense, vamos a ver aquí. Vamos a volver a leer. Dice que las tradiciones de la iglesia. Dice, esta tradición llegó a ser pública, común, universal, llegó a todos los lugares de la época de Israel, y con todo era falsa. Vamos a... Ahí está. Con todo era falsa. Bueno, eso es lo que está admitiendo este comentario famoso, Matthew Henry, uno de los más famosos que existe. Tanto que el mismo Juan, probablemente un discípulo de Juan, hubo de corregir el error. Hendriksen insiste con buenas razones en que Juan vivía todavía, y aún en el caso de que no fuese él quien escribiese este capítulo o estos últimos versículos a fin de que los creyentes rectificasen lo que la opinión común había interpretado falsamente,
fíjese, falsamente, y no viesen su fe sacudida al ocurrir la muerte del apóstol. Dice que falsamente fue interpretado. La pregunta es, entonces, ¿podemos aplicar las palabras de Deuteronomio 18:22, que si la profecía de un profeta no se cumpliese, fuera un falso profeta? ¿Aplicaríamos Deuteronomio 18:22, amigos de todas las denominaciones religiosas, que ustedes nos acusan a nosotros de ser sectarios, de dar interpretaciones falsas, erróneas? Nos acusan de ser falsos profetas, cuando realmente sus propias publicaciones están afirmando que los apóstoles falsamente cometieron interpretaciones erróneas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice aquí en que Juan vivía todavía, aún en el caso de que no fuese él quien escribiese el capítulo, estos últimos versículos, a fin de que los creyentes rectificasen lo que la opinión común había interpretado falsamente y no viesen su fe sacudida a ocurrir la muerte del apóstol. Una vez muerto Juan, la rectificación habría sido innecesaria. Con todo, el argumento de Endrice, que es un erudito, carece de la contundencia necesaria para convencer a los partidarios de la opinión de que Juan había muerto ya. Los que dijeron o los que dieron lugar a esta falsa tradición entendieron que puesto que Juan no iba a morir de la misma muerte que Pedro y que el resto de los apóstoles no iba a morir de ninguna forma. Muy bien, vamos a leer el punto 4. Vamos a ver qué dice el punto 4. El punto 4 dice, vemos también cuán fácilmente se rectifica un error. Aunque sea común y universal, nuestras predicciones han sido universal. Las fechas que equivocadamente entendimos mal. Y en este caso el esclavo fue discreto. Dice, con solo acudir sin prejuicio a la palabra de Dios, en el mismo versículo que nos descubre el error de los discípulos. Fíjense, es algo interesante aquí. Dice aquí. Dice, en este mismo versículo que nos descubre, vamos a ver si se ve aquí, ¿no? El error de los discípulos. Ya ustedes lo vieron ahí con la lupa. Se nos ofrece la corrección de dicho error. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te va a ti? Esto es exactamente lo que Jesús había dicho y nada más. Dejemos que las palabras de la Biblia hablen por sí solas y atengámonos todos al claro sentido literal de las mismas, mientras no nos conte por el mismo texto de que se trata de una parábola o una alegoría. El mejor modo de acabar con una discusión sobre materias doctrinales o de conducta es aferrarse a la palabra de Dios, porque el lenguaje de la Escritura es el más adecuado versículo de las verdades de las Escrituras. Y sucesivamente usted puede seguir, ¿no? Porque es un poco más largo. Página 1500 hasta la página 1502. Esta es la página 1501, donde cité el punto 1, 2 y 4. Entonces, Matthew Henry, diccionario de Matthew Henry, de la cristiandad, que tanto nos acusan nosotros, la cristiandad admite que los apóstoles falsamente, erróneamente interpretaron las palabras de Jesucristo en Juan 21, versículo 21 al 23. Y eso era una de las cosas que yo quería compartir con ustedes. Porque los apóstoles
no eran infalibles. No eran infalibles. Ahora, las escrituras proporcionan elementos relativos a tiempo respecto a la presencia de Cristo, y los testigos de Jehová lo han estudiado con profundidad e interés, ¿no? Y eso lo tenemos nosotros en cuenta porque Jesús también describió una señal compuesta de muchos rasgos que se enlazarían, ¿no?, con el cumplimiento de profecía en cuanto al tiempo para identificar la generación que estaría viva, ¿no?, para el fin del sistema de cosas inicuo de Satanás. Así que los testigos de Jehová, nosotros como organización, han señalado las pruebas de cumplimiento de esta señal. Muy bien, volviendo al libro de razonamiento a partir de las Escrituras. Página 160. En la página 160 dice: los testigos de Jehová han señalado a las pruebas de cumplimiento de esta señal. Dice: es cierto que los testigos se han equivocado en lo que tiene que ver con su entendimiento de lo que ocurrirá al final de ciertos espacios de tiempo, pero no han cometido el error de perder la fe ni dejar de estar alerta con la relación al cumplimiento de los propósitos de Jehová. O sea, lo mismo que sucedió en el primer siglo con los apóstoles. Los apóstoles se equivocaron en cuanto al entendimiento de lo que iba a ocurrir al final de ciertos espacios de tiempo, pero los apóstoles no cometieron el error de perder la fe ni dejar de estar alerta con la relación al cumplimiento del propósito de Jehová. Y eso es lo que hemos hecho nosotros los testigos de Jehová. Nos hemos perdido la fe, aunque nos hemos equivocado, como toda institución, porque algo que quiero resaltar es todas las instituciones religiosas adventistas del séptimo día, pentecostales, evangélicos, metodistas, católicos, han cometido falsas interpretaciones y errores interpretativas en la hermenéutica, en lo que es la escatología. Se han equivocado también, que eso lo voy a presentar yo en videos próximos, donde la cristiandad entera ha predicho profecías falsas, entendimientos erróneos. Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva como defensa de las falsas acusaciones que hacen los testigos de Jehová, los apóstatas, en cuanto a la interpretación o predecir el futuro, ¿no?, que solamente le pertenece a Jehová, según Hechos 1:6, tiempos y sazones que ha puesto Dios en su propia erudición. Si le interesa el contenido del canal, usted puede suscribirse, tocar la campana y le va a llegar esas notificaciones a ustedes. Le puede dar un like al video y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.